Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto tenerles a través de esta aula virtual. Bienvenidos al Buenas desarrollo de las noches. actividades. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Carmita, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Alexandra, buenas noches. Bienvenida. Por aquí nomás. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches. Bienvenida. Esta música está alegre, por ahí una compañía. Así veo. Así escucho, perdón. Está de fiesta la compañera por algún sector. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Estamos ya en la semana número 3, en el tema número 3 correspondientes a la unidad número 7. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla, como es de costumbre, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tarea dentro de su aula virtual. Tienen ustedes el nombre de la asignatura, estamos dentro de la asignatura de inglés, estamos en unidad 7 con el tema central vocabulario, estamos en el tema 3 que son sustantivos compuestos, lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 7, tema número 3, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que el estudiante queda a libre disposición de investigar más conceptos, más características sobre el tema que se les va a tratar en esta clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema central dentro de esta actividad? Y ya saben, lo remarcado de amarillo es lo que tienen que resolver. Dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Primero dice, escribe 10 sustantivos contables. A la segunda dice, escribe 10 sustantivos incontables. La siguiente dice, traduce los siguientes sustantivos. Tenemos power, tenemos rice, sugar, water. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducir al español. La siguiente dice, traduce los siguientes sustantivos. Tenemos casa, planeta, planta, escuela. Es todo lo que tienen que hacer. Es básicamente fácil la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que todas las actividades tienen que ser hechas 100% a mano, tienen que estar organizadas claras en todo el contenido que ustedes vayan a presentar. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio que tienen que hacer primerito esto y posteriormente el desarrollo de la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema sustantivos compuestos de la semana 3 correspondientes al 28 de agosto del 2023. Esta tarea permite entregas desde hoy 28 de agosto. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Esos son los espacios, son los tiempos en los cuales tienen que presentar estas actividades. Espero que les vaya súper bien. Vamos a continuar con el desarrollo en función de estas actividades. Entonces aquí tenemos ya lo concerniente a esta actividad. Entonces para iniciar vamos a analizar el material de apoyo que ustedes tienen y vamos a ver qué son los sustantivos compuestos. ¿Quién se recuerda desde la escuelita o desde lo que ustedes les enseñan dentro del lenguaje, también dentro de la institución? ¿Qué es un sustantivo compuesto?
¿Quién me da un concepto en español? ¿Qué es un sustantivo compuesto? Nadie. Vamos a ver en este caso, sustantivos compuestos. ¿Qué son sustantivos compuestos? Los sustantivos compuestos o compound nouns en inglés son aquellos que se forman a partir de dos palabras, por eso son compuestos, porque están formados a partir de dos palabras. Por ejemplo, tenemos aquí en inglés tenemos rainbow, que es arco iris, rain, en este caso iris, bow, lo que es arco, que se forma de la suma de rain, perdón, de rain lluvia y de bow arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación vamos a ver una gama, cómo están constituidos o cómo nosotros podemos, dentro de las reglas gramaticales en inglés, cómo nosotros podemos crear sustantivos compuestos. Dentro de estas características nosotros tenemos la primera característica que puede ser a base de la suma de ¿qué? De un sustantivo y también de otro sustantivo. De tal manera que está la suma de estos dos sustantivos, nosotros vamos a tener como resultado un sustantivo compuesto. Por ejemplo, bedroom. Bed es un sustantivo, obviamente, y room tenemos otros sustantivos. Ambos determinan bedroom y bedroom se traduce al español como cama. Entonces, ambos son sustantivos. ¿Cómo más se puede crear un sustantivo compuesto? Prácticamente a través de la suma de un adjetivo y también de un sustantivo. De tal forma que nosotros tenemos aquí whiteboard, white, tenemos la primera, en este caso es un adjetivo, pues un adjetivo calificativo que determina un color, white, y tenemos board, el complemento como sustantivo. La unión de estas dos palabras, tanto del adjetivo como del sustantivo, nos da como origen pizarrón, whiteboard. Otra forma de crear un sustantivo compuesto es a partir de un verbo, de la unión de un verbo y también de un sustantivo. Ahí nosotros podemos ver, se unen los dos y podemos generar un sustantivo compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos driving license, que en este caso es licencia para manejar. Entonces tenemos driving license, aquí tenemos driving, que es de drive, de manejar, de conducir, es un verbo. Mientras que el license en este caso es un sustantivo. Al unirse estos dos, nosotros da origen a un sustantivo compuesto y que se traduce al español como licencia para manejar. Tenemos el siguiente que tenemos cómo se forma otro tipo de sustantivos compuestos a partir de un sustantivo y también de un verbo. Cambia la posición, obviamente con el anterior. En el anterior teníamos primero un verbo y luego teníamos un sustantivo. Ahora tenemos invertido, tenemos primero un sustantivo y también tenemos un verbo, el verbo en segundo lugar. Lo que más les encanta a todo el mundo, pese que es un poco peligroso para nuestra salud por el azúcar. Tenemos aquí milkshake, milkshake. En este caso es una malteada. En este caso milk como tal es un sustantivo, es leche, y obviamente shake es batir, es mover, y por lo tanto es un verbo. Entonces milkshake como tal se traduce al español como malteada. Entonces tenemos la siguiente característica. ¿Cómo se puede crear otro tipo de sustantivo compuesto? Es a partir de un sustantivo o la unión de un sustantivo más una preposición. Nosotros ya hemos visto algunos tipos de preposiciones en el transcurso de este proceso educativo y en este caso aquí tenemos la unión, tenemos este sustantivo compuesto que es hanger on. Hanger on se traduce como al parásito al español. Entonces tenemos un sustantivo es hanger. Hanger tenemos aquí. Y la preposición, en este caso, on. Esta es una preposición. Entonces de ahí nosotros podemos ver. Hanger on se traduce como parásito. Como también podemos hacer es a través de una preposición. La preposición en primer lugar, más un sustantivo. Ahí nosotros podemos ver cómo se puede igual generar un sustantivo compuesto. Y tenemos invoice. Invoice es una factura. ¿Dónde está la preposición?
esta primerita, in. Ahí tenemos, esa es la preposición, mientras que voice es el sustantivo. Invoice, factura. Tenemos la siguiente, tenemos cómo crear, tenemos en primer lugar un adjetivo, tenemos un adjetivo más un verbo. En esa característica nosotros podemos ver adjetivo más verbo. Tenemos el adjetivo dry más el verbo cleaning. En este caso es limpieza. Dry cleaning como tal es limpieza. Ese es un verbo compuesto. Perdón, un sustantivo compuesto. Y tenemos la última que es a través de una preposición más un verbo. También se lo puede crear el sustantivo compuesto. Por ejemplo, aquí la mayoría, cuando ustedes compran un celular, cuando ustedes compran una computadora, cuando ustedes compran cualquier tipo de electrodomésticos, vienen con esta descripción. Input y también output. ¿Qué significa input? Entrada, mientras que output significa salida. Entonces, estos son sustantivos compuestos. En este caso solo tenemos el de entrada. ¿Qué es lo que tenemos? En primer lugar, una preposición y luego tenemos un verbo. La preposición in más el verbo put. Input, que se traduce como entrada. Ahora, si fuera out, output, en este caso sería salir. Ambos son sustantivos compuestos. Y de esa forma nosotros podemos ver la suma, cómo se van formando diferentes tipos de sustantivos compuestos. Siempre hay que tenerse cuidado porque estos tienen muchas de las veces a confundir por su variedad, por su aplicación, siempre hay que tener mucho cuidado el momento mismo de la utilización dentro de oraciones, dentro de descripciones y una serie de cosas que nosotros podemos hacer a partir de un sustantivo compuesto. Una vez que nosotros hemos visto, ahora vamos a ver otra clasificación importante dentro de los sustantivos, que nosotros tenemos que identificarlos, nosotros tenemos que saber caracterizarlos como tal, y esa es la más fácil de identificar, porque vamos a ver lo que son los sustantivos contables y también los que son los sustantivos incontables. Como su nombre lo indica, los sustantivos contables son todos los que nosotros podemos contar, pelotas, medias, casas, autos, libros, qué sé yo, cualquier tipo de artículos que primeramente sean pragmáticos, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos contar y ahí visualizar y ahí nosotros lo podemos contar. Entonces son sustantivos contables. Mientras que los sustantivos incontables son, por lo general, lo que nosotros le conocemos en el español como los sustantivos abstractos, porque a nosotros nos afecta, pero nosotros no los podemos ver. Y ya vamos a ver cuáles son. En esta primera etapa nosotros vamos a ver los sustantivos contables. Los sustantivos contables o countable nouns son aquellos que se pueden contar. Suelen definir cosas, materiales o que se pueden tocar o dividir. Por lo tanto, existe su forma en singular y también en plural. Algunos ejemplos nosotros podemos ver los siguientes. Por ejemplo, tenemos animal, que se traduce como animal. Ball, pelota. Nosotros los animales podemos contar. Las pelotas igual podemos contar. Country, país. Nosotros el country y países nosotros igual podemos contar. Door, puertas, o una puerta, o la puerta, o las puertas. Nosotros los podemos ver, los podemos contar. Planet, los planetas del sistema solar que habíamos visto ya en algún momento, igual nosotros los podemos contar. Plantas o las plantas, igual nosotros podemos, igual las ciencias naturales, ya habíamos visto en la clase propia, la clasificación, como las estructuras, los reinos de la naturaleza, dentro de ellos las plantas. Entonces ahí es un sustantivo contable. School, escuela. Las escuelas nosotros podemos contar, podemos clasificarlas, podemos hacer una serie de cosas. Table, mesa, igual como objeto, como tal, nosotros podemos ver, podemos tocarlo y podemos contarlos. Windows, igual ventana, de la misma manera. Estos son los sustantivos contables, los que nosotros podemos contar. Cuando un sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado de un artículo. Puede ser artículo indefinido an, o puede ser el artículo definido de, o también puede ir acompañado de un
de un pronombre posesivo. Por ejemplo, aquí tenemos my, o también podemos mencionarlo con this. Entonces, cualquiera de ellos, cuando se encuentra un sustantivo contable en singular, siempre va a estar acompañado. Por ejemplo, an apple, una manzana, a book, un libro, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros vayamos, que siempre y cuando que el sustantivo que nosotros son contables, identificamos cuáles son los contables, siempre tienen que estar necesariamente acompañados de este tipo de estructuras gramaticales, tanto los pronombres posesivos, perdón, los artículos determinantes, los artículos indeterminantes y también en este caso, los pronombres posesivos. Nota, recuerda que se usa antes de un sustantivo que comienza con una consonante. Esto nosotros ya habíamos visto, el artículo a, cuando nosotros utilizamos a y cuando nosotros utilizamos an. Nos vuelven a determinar, nos vuelven a hacer un recuerdo en cuanto al artículo determinante. Entonces recuerda que a se usa antes de un sustantivo que comienza con una consonante. Por ejemplo, book. Book yo utilizo con a, digo a book, estoy diciendo un libro. No puedo utilizar an porque la primera letra de book es una consonante, es la B, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una oración. There is a cat. Tenemos cat como sustantivo. Aquí tenemos cat como sustantivo. Adelante tenemos un artículo. En este caso, como este sustantivo empieza con la letra C, Z en inglés, automáticamente tenemos que acompañarle con el artículo A, porque está empezando con una consonante. There is a cat in the kitchen. Dice un gato está en la cocina. Hoy vamos a utilizar. Mientras que an es usado cuando un sustantivo comienza, en cambio, con una vocal. Por ejemplo, aquí tenemos apple, como traducido al español, manzana. ¿Y con qué letra empieza Apple? Apple empieza con la primera letra, con la primera vocal, que es A. Entonces, aquí tenemos Apple. Entonces, por lo tanto, empieza el sustantivo con una vocal y yo tengo que utilizar el artículo definido, en este caso, la forma an. An apple fell of the tree. Una manzana cayó del árbol, dice. Entonces aquí nosotros ya hacemos una pequeña retrospectiva en cuanto a la utilización de los artículos también que hemos visto en temas anteriores. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado de a, an o de my o this. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, there are cats. En este caso tenemos are, tenemos la utilización del verbo, tenemos del verbo ser o estar, are, tenemos cats, está pluralizado. Estamos no hablando de un gato, estamos hablando de varios gatos, porque el sustantivo está pluralizado. Dice, there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. Entonces no estamos hablando solo de un objeto, sino estamos hablando, en este caso, de un animal, sino estamos hablando de varios animales. Eso dice, en cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado de ningún artículo, ni de ningún pronombre posesivo, sino simplemente en este caso está precedido de un verbo. En este caso, del verbo ser o estar, are. Entonces, ahí nosotros podemos ver cuando utilizamos el artículo a, cuando utilizamos el artículo an, y cuando, obviamente, estos dos, cuando está singularizado, pero cuando está pluralizado, ya no es necesario que utilicen ninguno de los complementos, tanto de los artículos que hemos visto. En cuanto a los sustantivos no contables o incontables, los que no se pueden contar. Por otro lado, los sustantivos no contables o uncontable nouns se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir. Muchas de ellas ni siquiera las podemos ver. Por ejemplo, time, el tiempo. El tiempo nos afecta. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase? El tiempo está volando. ¿Podemos ver al tiempo? No podemos ver. ¿Podemos palparlo? No podemos palparlo. Pero nos afecta a nosotros. De hecho, el tiempo es un concepto indivisible. Sin embargo, tiene medidas para contarlo. Una cosa es el tiempo y otra cosa son las horas que se ha inventado el hombre para poder contarlo.
Y esos sustantivos contables, hours, horas, days, días, years, años, etcétera. Esos son sustantivos contables. Las horas nosotros los podemos contar, los días los podemos contar, los años los podemos contar, pero el tiempo como tal no lo podemos contar. Por lo tanto, el tiempo, time, es un sustantivo incontable. Algunos sustantivos no contables, los que nosotros podemos ver de una amplia gama que existe tanto en español como en inglés, nosotros podemos ver los siguientes. Por ejemplo, currency, una divisa, gas, el gas igual nosotros no lo podemos contar. Information, información, la información es infinita. Lo que ustedes están recibiendo a través de estos medios es apenas un 0.01% de la información. Tenemos love. ¿Quién no ha sentido el amor, no es cierto? Pero alguien no ha podido ver el amor. Nadie. Es un sustantivo abstracto, nos afecta, pero nosotros no podemos ver, por lo tanto, no se puede contar la cantidad de amor que siente de pronto una persona por otra. Así que así como dice el chavo, que digan, yo te amo muchísimo, pero no, nosotros no lo podemos contar, es un sustantivo abstracto. Money, el dinero es infinito, el dinero es infinito, nosotros no podemos contar. Que tengamos $100, que tengamos $200, no significa que podamos contar todo el dinero que puede existir. Entonces, money, el dinero, no se puede contar. Es un sustantivo incontable. Music, la música, nosotros no la podemos tocar, no la podemos contar, nos afecta, la escuchamos, pero nosotros no podemos contar la música, no existe un mecanismo que permita realizar una contabilidad de cuánta música existe en el mundo. Power, igual el poder. Rice, el arroz, igual como producto. Sugar, el azúcar, igual no se puede contar. Water, el agua, no se puede contar. Y así es una infinidad. Por ejemplo, la ira. Nosotros no podemos medir la ira. El llanto, el dolor, tampoco podemos calcular. Entonces, por lo tanto, esos son sustantivos no contables o incontables dentro de inglés. Entonces, una de las divisiones más importantes que nosotros tenemos para identificar a los sustantivos es los sustantivos contables y los sustantivos incontables que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta primera etapa de nuestra clase. Vamos un poquito más, nos vamos a analizar un poquito más sobre las actividades en relación a los sustantivos y vamos a ir viendo, vamos a ir comparando. Y aquí vamos a hablar un poco más sobre los tipos de sustantivos. Existen diferentes tipos de sustantivos en inglés dadas sus características, tales como la posibilidad de pluralizarlos o no, la existencia de género, si es masculino o femenino, si se pueden contar o no, lo que habíamos acabado de ver, si se forman a partir de dos palabras, como habíamos visto, cómo se forman a partir de los sustantivos compuestos, si definen una colectividad o si tienen un nombre propio, si los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Vamos a conocer a continuación uno por uno cada uno de ellos. Vamos a ver, vamos a ir analizando. Y aquí tenemos la lista de sustantivos, una lista de sustantivos o nouns más usados. Por ejemplo, aquí tenemos el sustantivo y tenemos la traducción. Tenemos el siguiente que es advertisement, que es un anuncio. Air, que es el aire. El aire, ¿qué será? ¿Un sustantivo contable o un sustantivo incontable? ¿Quién me ayuda? Air. ¿Qué serán, compañeros? ¿Será un sustantivo contable o un sustantivo incontable? Air. Incontable, dicen. Perfecto, incontable. ¿Por qué? Porque al aire nosotros no le podemos contar, ¿no es cierto? Authority, autoridad. ¿Será un sustantivo contable o incontable? Contable. 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 Ustedes pueden contar la autoridad de una persona sobre un grupo de personas, ¿no? Sobre otro. No, Incontable. Exacto, es incontable, porque por ejemplo, yo tengo la autoridad sobre ustedes, pero ustedes pueden medir mi autoridad sobre ustedes. No, ¿verdad? No, entonces no, y mi autoridad como puede subir, como puede bajar. Ya cuando ustedes alcancen el puntaje necesario
y pasen al siguiente nivel, mi autoridad desaparece sobre ustedes, ¿no es cierto? Entonces es un sustantivo incontable. Authority es un sustantivo incontable. Baby, ¿qué será? ¿Un sustantivo contable o incontable? Incontable. Los bebés no pueden contar, yo sí puedo contar bebés. Yo voy Claro, los a... bebés sí son contables. Los bebés son contables, yo puedo contar los bebés. La siguiente, bag, bolsa. ¿Qué será sustantivo contable o incontable? Bag. Contable. Contable. Perfecto, porque yo puedo contar, yo voy a un supermercado, voy donde venden maletas, bolsas, lo que sea, yo las puedo contar. Dicen, ¿carne es contable o incontable? Carne es contable, crow es contable. ¿Por qué? Porque yo puedo contar, yo sí puedo contar, voy a una carnicería y ¿qué es lo que hacen? Lo primerito, pesan, ¿no es cierto? Y le ven cuántas libras tiene, por ejemplo, y ahí estoy yo contando, estoy determinando, estoy viendo qué cantidad de carne voy a comprar, por ejemplo. Entonces yo sí puedo contar. Band, banda, una banda, en este caso se refiere a un objeto, por ejemplo, la banda de los vehículos, lo que se pone en el motor, band, ¿será contable o incontable? Nadie, ¿qué dicen? Contable, Licen. Perfecto, contable, vea, y sale de una mujercita, vea. ¿Sabe algo de mecánica? ¿Las bandas se pueden contar? Las bandas sí se pueden contar. Body, el siguiente body, nuestros cuerpos, ¿se podrán contar nuestros cuerpos? Sí, ¿no es cierto? Se pueden contar body, los cuerpos humanos o cuerpos de animales, yo puedo contar. Entonces, body es un sustantivo contable. Entonces, ahí nosotros podemos identificar cuáles son los incontables y cuáles son los contables. Vamos a ver los sustantivos en plural. Eso sí quiere decir cuando estamos hablando de muchas personas. A diferencia del español en que los sustantivos tienen que concordar con los artículos y los adjetivos en número, en inglés basta solo con pluralizar los sustantivos. Por ejemplo, tenemos, y esto ya habíamos visto un poco en la clase anterior. Por ejemplo, tenemos singular, the big bird sing in the tree. El pájaro grande canta en el árbol, dice. The big. Estamos hablando solo de un pájaro, ¿no es cierto? Pero si yo le pluralizo, no le voy a pluralizar como los artículos, lo que le acompaña, sino va a pluralizarse directamente sobre el sustantivo. En este caso, si nosotros vemos, ¿cuál es el sustantivo de esta oración? The big bird sing on the tree. El sustantivo principal, ¿de quién estamos hablando en la oración? De los Pájaro. pájaros. Exacto, bird es pájaro, ¿no es cierto? Y es de quien nosotros estamos hablando. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, tree también es un sustantivo propio, y estamos hablando de árbol. En este caso, bird igual, tenemos aquí dos sustantivos. Pero el principal de quien estamos hablando en la oración, en este caso es bird, es del pájaro, ¿no es cierto? Entonces aquí bird, en este caso tenemos en singular, pero si yo le quiero pluralizar, en este caso yo tengo aquí un adjetivo, big. Estoy dándole una calificación al sustantivo, que en este caso es bird. Le estoy diciendo el pájaro grande. Big es grande, es un adjetivo calificativo. En la siguiente oración dice the big birds. Aquí nosotros podemos observar que al final tenemos una S y por lo tanto ya se pluralizó el sustantivo. Dice the big birds sing in the tree. Los pájaros grandes cantan en el árbol. ¿Cuál es, de acuerdo a la regla ortográfica, lo único que se debió pluralizar es el sustantivo principal de quien se está hablando en la oración? En este caso, bird, pájaro. En este caso, con la S, birds, pájaros, se pluralizaron. De esa manera, nosotros también podemos identificar el sustantivo. El sustantivo de ley tiene que pluralizarse, tiene que tener la facultad para pluralizarse. Si no puede pluralizarse, no es un sustantivo, tiene otras características dentro de la estructura gramatical. Como pudieron ver en ambos ejemplos, se conserva el artículo de tal y como está. El artículo no sufre ninguna alteración en cuanto a a la pluralización. Recordando que este de, y esto yo ya les di en clases anteriores, este de como tal se traduce al español como el, la, los y las. El, la para el singular, los y las para el plural.
Y por lo tanto, si yo digo, por ejemplo, the cat, estoy diciendo el gato. Yo puedo decir the cats, igual sigue siendo los gatos. Ese de no cambia. Lo único que va a cambiar es en el proceso de traducción hacia el español, nada más. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, tener muy en cuenta. Para la formación de los plurales, la regla más común es agregar una S al final del sustantivo. Por ejemplo, tenemos shirt, camisa, shirts, camisas, doll, muñeca, dolls, muñecas, fruit, frutas, fruits, frutas, y así sucesivamente. Y eso nosotros ya hemos de seguir viendo las características fundamentales en cuanto a la determinación y reconocimiento de los sustantivos y cómo se van pluralizando. Estos son temas que nosotros continuaremos viendo ya en las clases que se vienen. Tienen ustedes una serie de actividades que nosotros vamos a ir viendo en el proceso de aprendizaje dentro del idioma inglés. De esta manera, mis queridos amigos y compañeros, chuta el tiempo, el time es nuestro peor enemigo. Así es que les deseo que pasen una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora. No me despido, nos vemos en la siguiente hora de sociales. Así es. ¿Qué dicen?